Hola, les saluda Paco. Vamos a estar desarrollando los ejercicios de dinámica, tutoriales para vamos a decir, de cuarentena, esta vuelta a clases en la modalidad virtual. Entonces vamos a ver un poco de repaso por si se hayan olvidado todos los conceptos. Vamos a ver los ejercicios para refrescar y limpiar un poquito el óxido que se pudo haber quedado después de esta cuarentena. Entonces tenemos dinámica, capítulo 1, cinemática de partículas, movimiento relativo entre partículas, que serían los ejercicios de la cuerdita, eso que tanto les gusta a ustedes. Entonces tenemos un ejercicio, el 11.48, el elevador mostrado en la figura inicia su movimiento desde el reposo y se mueve hacia arriba con una aceleración constante. Si el contrapeso W recorre 30 pies en 5 segundos, determine A, la aceleración del elevador y el cable C. B, la velocidad del elevador después de 5 segundos. Este ejercicio corresponde al 1148 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica de Ferdinand P. Beard y Russell Johnston Jr., la 10ª edición de la editorial McGraw-Hill. Este es el gráfico. Entonces tenemos las partículas W, E y C. Entonces tenemos una secuencia de acciones y operaciones para resolver ejercicios de movimiento relativo entre partículas unidas por una cuerdita. Entonces el primer paso es leer e interpretar el enunciado. Si no lo entienden o si no pueden expresar lo que dice ahí, lo primero que tienen que hacer es preguntarle al profesor, al guía, al encargado, a un compañero que está un poquito más, que entiende un poquito mejor. ¿Para qué? Paso número 1, extraer los datos. Los datos son el conjunto de variables conocidas y desconocidas a fin de identificar el objetivo y un método eficaz para resolver el problema. Entonces esto es como primer grado, ¿verdad? Mi profesora de primer grado me enseñó a extraer los datos, solución y respuesta. Entonces eso es una buena costumbre que no hay que perder y que vamos a ir incentivando el orden de las acciones para tener un resultado feliz, vamos a decirle, o un resultado auspicioso. 2. Observar el gráfico y elegir un marco de referencia inercial. 3. Definir una dirección, vertical o horizontal o ambas según la figura y sentido, arriba, abajo, izquierda o derecha, positivos para los ejes. 4. Identificar las partículas en movimiento y darle nombre a las partículas que se mueven pero no están identificadas. 5. Identificar las partículas que permanecen en un sitio de referencia inercial y las distancias constantes. 6. Dibujar los vectores de posición de cada partícula en movimiento. 7. Escribir la ecuación de la longitud de la cuerda en función de los vectores de posición de las partículas que vinculan esa cuerda. Escribir tantas ecuaciones como soga exista en el gráfico. 8. Derivar la ecuación de la cuerda, encontrar las relaciones entre las velocidades de las partículas y volver a derivar para encontrar las relaciones entre las aceleraciones de las partículas. 9. Escribir y utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y utilizarlas según se requiera. Escribir las ecuaciones del movimiento relativo entre partículas para la velocidad y aceleración. Y por último, en las siguientes diapositivas usaremos la notación del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica. Las magnitudes vectoriales en negrita, como la velocidad, la aceleración y otras. Y las magnitudes escalares en cursiva, como la distancia, la masa y demás. Entonces, el paso número 1 es extraer los datos. Tenemos que la aceleración constante, que se dirige hacia arriba, que el desplazamiento de la partícula W es de 30 pies, el tiempo es 5 segundos, ¿y qué nos pide? Nos pide la aceleración de la partícula E y la aceleración de la partícula C. Por último nos pide la velocidad de la partícula E, o sea del elevador, cuando el tiempo es igual a 5 segundos. El paso 2, ¿cuál es? Ese mismo, el que ustedes dijeron ahora, el gráfico.
¿Y qué hacemos ahora? Dibujamos, ¿verdad? Eso es lo que tanto le gusta hacer. ¿Cómo se dibuja? Se elige la figura, se dibuja la figura, se copia así mismo. Y comenzamos a colocarle los ejes. Paso número 1, el marco de referencia inercial. En este caso yo elijo una línea horizontal en el techo. En el sentido del movimiento de las partículas es el sentido vertical. Entonces para el movimiento elijo un eje vertical. Y elijo el sentido positivo hacia abajo. El origen y la unidad de medida. El siguiente paso es dibujar los vectores de posición de cada partícula. Vamos a empezar con la partícula C. Continuamos con la partícula E. Y por último la partícula W. Bueno, esto es todo para el paso 2. Ahora vamos al paso 3. El otro paso ya es dibujar la ecuación o escribir la ecuación de la cuerdita en función de los vectores de posición. Entonces, el paso 7 sería ecuaciones de ligaduras o de vínculos. Y aquí tenemos la posición de W más la posición de E es igual a la longitud L, que es nuestra primera cuerda. Entonces van a ver aquí, tenemos en E hasta W. Entonces esto más esto es la longitud de la cuerda, de esta cuerda. Derivamos eso. Tenemos la relación entre las velocidades. Eso se deriva con respecto al tiempo. La velocidad derivada con respecto al tiempo otra vez es la aceleración. Y para ambos casos la derivada de una constante es igual a 0. En este caso la longitud de la cuerda es una constante y su derivada es igual a 0. Para la segunda cuerda, ¿qué tenemos? La segunda cuerda sería esta. Aquí donde está recorriendo el mouse con el cursor. Hasta aquí. Se corta aquí y se utiliza esta porción de la cuerda. Y hallamos la longitud de esta porción de la cuerda desde aquí, desde el techo, hasta aquí. Entonces, tenemos dos veces la posición del vector E, que sería este. Tenemos 1 y 2, más la posición del vector C, o el vector de posición de C. Y eso es igual a L', que es la longitud de esta cuerda. ¿Está bien? Se deriva con respecto al tiempo, volvemos a obtener la velocidad, derivamos con respecto al tiempo, volvemos a obtener la aceleración. Y bueno, continuamos. El siguiente paso sería utilizar o escribir las ecuaciones horarias de la cinemática de partículas. Introducir los datos que tenemos. Tenemos que el desplazamiento es igual a 1/2 la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces 30 es igual a 1/2 la aceleración de W, la partícula W, por 5 al cuadrado. Eso nos da 2,4 pies al cuadrado. En el sentido hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque aquí en esta ecuación, en la anterior diapositiva, podemos ver que dice A más W, o sea, A sub W más A sub E es igual a 0. Y nos dice que E se va hacia arriba y que parte del reposo. Entonces se dirige hacia arriba, parte del reposo. Si E se va hacia arriba, W se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque tanto la velocidad de W como la de E son contrarias. ¿Está bien? Cuando W baja, E sube. Entonces, así podemos determinar la dirección de nuestro vector aceleración y escribirlo en forma vectorial con la dirección hacia abajo. Entonces, la dirección hacia abajo, o sea, la dirección es vertical y el sentido del vector es hacia abajo. Entonces, para determinar la aceleración del elevador, recurrimos a la ecuación número 3 y reemplazamos en la ecuación número 3 el valor obtenido de la aceleración de la partícula W. Y respetando esa ecuación, nos sale que el módulo es igual, pero el sentido es contrario. Entonces, la aceleración de E es 2,4, dirección vertical, sentido hacia arriba. ¿Está bien? De la ecuación 6
obtenemos la siguiente relación. 2 veces la aceleración de E más la aceleración de C es igual a 0. Entonces reemplazamos la aceleración de E y podemos obtener la aceleración de C. ¿Está bien? Entonces la ecuación al despejar nos sale que la aceleración de C es igual a menos 2 veces la aceleración de E. Y la aceleración de E a nosotros nos salió hacia arriba. Entonces es sentido contrario a nuestro marco de referencia. Entonces entra con signo negativo y sale que la aceleración de C es positiva. Entonces, si vamos a escribir como vector, escribimos 4,8, dirección vertical hacia abajo. Y por último obtenemos la velocidad de E. La velocidad de E es igual a la aceleración de E por delta t. La aceleración de E es igual a 2,4 por 5. Y la velocidad de E obtenemos igual a 12 pies por segundo en la misma dirección que la aceleración. Entonces vertical, dirección vertical y sentido positivo hacia arriba. Espero que le haya gustado, que hayan entendido todo, y cualquier inquietud o pregunta las pueden consultar en las clases que vamos a tener online o bien en el foro del aula virtual. Hasta luego.